versículo 5, Él nos dice por qué. Dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Tú sabes que Dios ha sido bueno en tu vida? Dios ha sido ampliamente bueno en tu vida. Amén. Por lo tanto, hasta el versículo 5, el salmista nos comparte el por qué Él está incitando a su audiencia a que alabe a Jehová. De paso, hermanos, si es que prestaste atención, no quiero que nadie voltee a ver su Biblia. ¿A quién está dirigido este salmo? ¿A quién? A nosotros. Fíjense, ¿a quién? ¿Sí prestaron atención? A todos habitantes de toda la tierra, creyentes y no creyentes, israelitas y no israelitas. Fíjate cómo dice, cantad alegres a Dios, ¿quiénes? Dice, habitantes de toda la tierra. Y aunque esto es un tanto difícil en nuestros días, porque en muchos lugares de la tierra, pues el nombre de Jehová no es exaltado. Hay otros nombres a los cuales ellos veneran. Pero el salmista entiende, hermano, que nuestro Dios es digno de que toda nación, toda lengua, toda tribu le exalte. Por eso él hace este llamado, esta invitación, y lo hace a todos los habitantes de toda la tierra. Y él tiene en mente, hermano, una totalidad, porque si tú te fijas, ahí dice todos los habitantes de toda la tierra, y en la última línea del versículo 5 dice, y su verdad es por todas las generaciones. O sea, él dice, a todos los habitantes y en todo el tiempo. Amén. Entonces, él está pensando algo global, y él dice, Dios es merecedor de ser exaltado y ser reconocido. Él dice, en el versículo 3, yo creo que la parte más difícil para el inconverso: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Qué difícil es reconocer, hermano, que Él es Dios, que dependemos de Él. Por eso las iglesias cristianas no están llenas, porque hay gente, o mucha gente, que no reconoce que depende de Él, aunque su respiración y el palpitar de su corazón esté íntimamente ligado a la misericordia de Dios. Amén. Entonces vamos a meditar, hermano, en este salmo solamente en los primeros 2 versículos, porque hay un tema del cual yo quiero hablar. La predicación de hoy le vamos a llamar la presencia de Dios. Si notaste que en el versículo 2 dice, servir a Jehová con alegría, dice, venid ante su presencia con regocijo. Es una invitación que nos hace, y es inspirado por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a su presencia. Vuelvo a leerlo, venid ante su presencia. Pero antes de pasar a eso, hermano, me gustaría no pasar en alto 2 detalles que están previos a eso. Cantad alegres a Dios, es con lo que Él empieza. ¿Por qué, hermano, nos invita, de entre todas las acciones que pudiéramos hacer para enaltecer el nombre de Dios, por qué nos invita al canto? Él empieza diciendo, cantad, y no solamente a Dios, cantad alegres a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque esa expresión del cántico es la que Él nos anima, nos invita o nos incentiva a que nosotros la realicemos delante de nuestro Dios. Bueno, yo quisiera que fueras conmigo a otro salmo también. Vayan todos al Salmo 40. El salmista sabe muy bien lo que escribió en el Salmo 40. Escucha lo que él conoce, y espero contagiártelo de tal manera que cuando el texto diga cantad a Jehová, tú sepas por qué pide cántico y puedas expresarlo. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Desde dónde está escribiendo este texto? ¿O desde dónde él está pensando? Él está pensando en el momento en que él estuvo en la desesperación. Fíjate, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y dice, del lodo cenagoso. Hermano, ¿no estuvo nuestra vida un día ahí? Cuando no le conocíamos, no estuvo ahí nuestra vida estacionada. Por mucho tiempo intentamos salir, pero ese lodo cenagoso nos hacía resbalar de lo cenagoso que era. Y no podíamos salir de ese pozo de la desesperación. Buscábamos ayuda aquí, buscábamos ayuda allá, y al final de cuentas la ayuda no llegaba. El salmista también experimentó esto. Pero dice que Él le hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, o sea, sobre un lugar firme, ya no sobre algo resbaloso. Y luego dice, y enderezó mis pasos. O sea, todo lo que yo había perdido, todo el tiempo
todo lo que yo había avanzado, todo el desgaste, Él lo recompuso en mi vida, porque Él enderezó mis pasos. ¿Cuántos se sienten identificados con esa parte de este salmo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Estamos de acuerdo? Pero inmediatamente después, Él dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Puso luego en mi boca cántico nuevo. O sea, Él me dotó con lo que Él hizo en mi vida. Él me dotó de un cántico nuevo que yo no tenía en mí. Y ese cántico, hermano, es diferente al cántico que yo tenía antes de conocer a Cristo. Porque antes de conocer a Cristo yo tenía un cántico de amargura, de soledad, de desesperación, de desesperanza. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando Él llega a nuestras vidas, Él nos dota de un cántico nuevo. Y todo, como dice la Escritura, lo anterior ha quedado atrás. Entonces es por eso que el salmista nos anima y nos invita a cantar. Vayan a Éxodo también, ¿no? Por favor. Éxodo 14:27. Voy a leer hasta Éxodo 15:1. Y dice así: Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Escucha bien y subraya esto. Dice, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a su siervo Moisés. ¿Qué estamos viendo, hermano? Estamos viendo un acto de la demostración del poder y la benevolencia de Dios en favor de su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ellos iban huyendo y cuando no hay otro camino y se sienten ellos amenazados, quizás moribundos por la ira de Faraón, Dios abre camino por el mar y ellos empiezan a pasar en seco. Y cuando Faraón y su ejército ve eso, pues dicen, nosotros también vamos detrás de ellos. Y me llama la atención como el texto dice, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Imagínate lo imponente de que el mar fuera dividido y a un ladito ver una columna de agua sostenida como un muro y del otro lado igual. Eso tiene que ser algo verdaderamente asombroso. Y estar tú pasando y metro a metro, tú darte cuenta que el agua no se te viene encima. Y luego pasan ellos e inmediatamente el agua vuelve a traer su lugar y todos los egipcios son muertos delante del pueblo. Y me llama la atención como dice el versículo, el 30, en su segunda parte, dice, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Qué crees que sintieron, hermano, cuando vieron todos los cadáveres de los egipcios flotando? ¿Qué crees que sintieron? Ponte un poquito en su zapato. Alivio. Sin duda ellos sintieron la amenaza que nos venía persiguiendo, ahora está postrada, ahogada. No hay uno solo, porque el texto dice que no quedó ni aún uno. O sea, el miedo que yo tenía, o sea, la desesperación que yo tenía está en este momento flotando en el agua. No hay ni uno solo que de aquí en adelante nos haga frente. Ahora nota el versículo 1 del capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. ¿Cuál fue la primera reacción natural, hermano? No solo de Moisés, sino de todo el pueblo. ¿Cuál fue la reacción natural? Cantar. Ahora yo me pregunto, ¿quién compuso en ese momento el himno? ¿Alguien inspirado? Si tú te fijas y empiezas a leer el himno, es un himno donde solamente está contando que el Señor echó a la mar los jinetes, los caballos. ¿Por qué? Porque es lo que acaban de pasar. Pero hubo una naturaleza en su corazón que les brotó a que sus labios expresaran a manera de cántico su sentir. Eso debe ser un cántico, amados hermanos. Cuando venimos a la presencia de Dios y cantamos, no solamente es saberme el texto, el canto, sino es que mi interior fluya y mis labios expresen lo que mi interior siente. De otra manera, hermano, mi cántico, por más bonito que lo cante, por más que me lo sepa, por más que lo cante junto a todos los demás, no es agradable.
Entonces, nosotros, hermano, yo no sé si tú lo has pensado, pero fuimos diseñados para alabar a Dios, sin duda. Por eso el cántico es algo genuino y natural que está inmerso en nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, el salmista, vuélvanse al Salmo 100, él dice, cantad alegres a Jehová. No voy a ahondar en la alegría porque eso lo quiero hacer para otra predicación. Solamente quisiera preguntarte, ¿eres feliz, mi amado hermano? ¿Eres feliz? Puedes contestarte a ti mismo y decir sí. Sí, soy feliz. O dirías a veces, o dirías dependiendo de las circunstancias. Bueno, eso lo vamos a ver en otra predicación, específicamente hablando de esa alegría, esa felicidad que el Hijo de Dios debiera sí o sí tener, no es opcional. Lo que Dios ha hecho, hermano, esta grande maravilla de postrar Dios a todos los egipcios, era una grande maravilla que no se podía silenciar en los corazones de los israelitas. Lo que Cristo ha hecho por nosotros ha sido más grande. Y cada hijo de Dios debería sentir alegría y regocijo en su vida. ¿Amén? Pero bueno, como les decía, lo que vamos a estudiar el día de hoy es esa invitación donde dice, venid ante su presencia. Amén. Hermano, Dios quiere que tú vengas ante su presencia. Dios quiere que tú te acerques a Él. A Dios le gusta tener comunión, no solo con su creación, también con sus hijos, especialmente, directamente contigo y conmigo. Y yo quisiera leer algunos textos, hermano, en los cuales la palabra de Dios nos deja muy en claro porque es bueno para nosotros que tengamos esta comunión con la presencia de Dios. Vayan por favor conmigo, son también otros salmos. ¿Por qué es bueno, hermano? Para mí. ¿Por qué es bueno para mí, para ti, tener comunión con nuestro Dios? Vayan al Salmo 16. Vamos a buscar el verso 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Y luego él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Fíjate lo que el salmista dice. Dice, en tu presencia. Ahí es donde yo encuentro una plenitud de gozo. Y subraya la palabra plenitud, porque cierto es que nosotros podemos encontrar gozo en otras circunstancias de la vida. Un cumpleaños te da un gozo. El nacimiento de un hijo te da un gozo. El titularte de alguna carrera que has tenido un tiempo estudiando te provoca un gozo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el salmista dice, en tu presencia hay plenitud. ¿Por qué? Porque cuando estoy en tu presencia, todo el tiempo yo siento gozo. No dependo de los esfuerzos, no dependo de mis alcances, no dependo de las circunstancias. Ahí solamente en tu presencia yo encuentro una plenitud de gozo. Así yo no esté haciendo nada. Y el solo hecho de saberme acompañado de ti, eso me llena de una plenitud. Yo no sé si tú lo has sentido, hermano. Pero la presencia de nuestro Dios provee un gozo descomunal. Y lo expresa incluso David, el salmista, en otro salmo que quiero que tú vayas, al 21, dale unas vueltas adelante. Voy a comenzar leyendo el versículo 1, para que veas cómo David nos va llevando hasta llegar al versículo 6, y él nos va a hablar de su experiencia, y es muy parecida a la nuestra. Salmo 21, 1, y notarás que es David, porque habla del rey. Dice David, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza, entre signos de admiración. Él está hablando de sí mismo. Es como si estuviera hablando de otra persona, pero está hablando de sí mismo. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Versículo 6. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría. ¿Con qué, hermano? Con tu presencia. Yo nada más quisiera que tú pensaras un poquito cómo es la vida o cómo pudiera ser la vida de un rey. Un rey que está en lo más alto, que tiene un trono, que tiene toda una nación debajo de él. ¿Cómo te imaginas la vida de un rey? Bueno, yo me lo imagino con acceso a cualquier lujo que él
Él pudiera tener como deseo. Yo me lo imagino absolutamente despreocupado por algún desliz económico, porque había recursos a su disposición. Yo me lo imagino con la libertad de poder alcanzar cualquier placer que él quisiera, cualquier comida que él quisiera, cualquier viaje que él quisiera. Aún pudiendo, hermano, tener todo lo que él quisiera, como Salomón lo expresa, viajar, comprar, tener, o estar estresado en su momento. Fíjate dónde él encuentra lo que él le llena de gozo. Él no lo encuentra en viajes, él no lo encuentra en triunfos, él no lo encuentra en victorias. Y vaya que el rey David tuvo victorias por todos lados. Era un hombre al que le temían, era un buen guerrero, era un hombre que sabía tocar el arpa. Era un hombre al que, si tú recuerdas, las mujeres de su tiempo le daban gloria por encima de Saúl, cuando decían Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. O sea, él tenía un oído endulzado por todos, el gran rey. Y sin embargo, teniendo todo lo que tú te puedes imaginar como rey, él dice en el versículo 6, porque le has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Dice, yo puedo tener todo y lo tengo, dirá David, pero nada se compara como cuando yo puedo entrar a su presencia. Amén. ¿Te acuerdas cuando en una ocasión David, trasladando el arca, dice que danzaba con todas sus fuerzas? Y su esposa Mical lo criticó y le dice, hoy te has visto como un hombre vil y todos han visto que te has descubierto. Pero él decía, no lo he hecho para nadie, Mical, ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Esto lo he hecho solamente para mi Dios. Y dice que David danzaba con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque para él el tiempo más especial en su vida era cuando podía estar en la presencia de su Dios. ¿Amén, hermanos? Entonces, estamos viendo, hermanos, los beneficios o por qué es bueno para mí estar en contacto con la presencia de Dios, sin duda alguna. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hermano, en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando Él nos alcanzó, se fueron los temores, se fueron las preocupaciones, se fueron las caras largas. Amén. Se fueron los complejos. ¿Por qué? Porque Él te dice, yo soy tu Dios que te acompaño y que estoy a tu lado. Entonces, en su presencia hay plenitud de gozo. Otro texto, hermano, del por qué identificar lo bueno que es para nosotros estar en su presencia. Y vamos desarrollando la palabra. Vayan todos a Eclesiastés. Este texto es bien interesante. Así que busquen Eclesiastés capítulo 8, versículos 12 y versículos 13. 12 y 13. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, que cuando eso ocurre, ¿verdad que rápidamente nosotros sentimos como que es una injusticia? Que le vaya bien al malo, que el malo prospere o que se quede sin sentencia. Pero dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Entonces, ¿te fijas cómo ahí hay una cláusula de bendición a todos aquellos que aman estar en su presencia? Y ahí nos introduce un detalle que nos va a dar pie a que la predicación siga avanzando. Yo no sé si tú notaste, pero no solo dice que Dios va a bendecir a los que aman estar en su presencia, que ya eso es algo benéfico para nosotros. Él dice con qué actitud hay que estar ante su presencia, porque ¿a quién no le va a gustar estar ante la presencia de Dios? A todos nos gusta la presencia de Dios, pero aquí nos habla de una actitud. Vuelvo a leerlo. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a todos los que a Dios, ¿qué, hermano? Temen. Esa es la actitud para entrar a su presencia. Ahorita vamos a ver ejemplos. Fíjate, a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y ahora nota el contraste. Dice, y que no les irá bien al impío, aunque en su momento parezca que sí le está yendo bien y que está prosperando. Dice, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Entonces yo no sé si tú notas algo ahí. Tanto impíos como creyentes, no podemos quitarnos de estar delante de la presencia de nuestro Dios. La diferencia la hace que unos disfrutan de su presencia y temen ante esa presencia,
Y otros no les interesa estar en esa presencia y mucho menos son temerosos ante esa presencia. Pero el contraste es claro, dicen, no les irá bien, ni serán prolongados los días, que son como sombra. Entonces, hasta aquí con estas tres citas, amado hermano, ¿tú crees que es importante para el creyente anhelar la presencia de Dios? Concientizarse de la presencia de Dios en tu vida. Porque eso es algo que no se puede evitar ni esconder. Y como leímos en el Salmo 100 nos hace un llamado a que tú vengas, a que tú te acerques a la presencia de nuestro Dios. Ahora, leyendo este texto en Eclesiastés que nos introduce un elemento indispensable a la hora de estar en su presencia, ¿cuál es? El temor. Teniendo en cuenta que para estar en su presencia yo tengo que ser una persona temerosa, bueno, yo quisiera saber el por qué. ¿Por qué la Biblia me dice que yo tengo que ser temeroso delante de Dios? Y aquí es donde va nuestra predicación a ir fluyendo más hasta que llegue a nuestras vidas. Primero yo quiero que tú veas, así le llamé, la experiencia de Moisés. Fíjate, la experiencia de Moisés. Después vamos a ver la experiencia del pueblo y después tu experiencia y la mía, para ver si no identificamos por qué debemos tener temor delante de él. La experiencia de Moisés. Vayamos todos a aquel encuentro que conocemos con Moisés y la zarza. ¿Se acuerdan? Bueno, todos vayan por favor al libro de Éxodo. Capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y todos vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Acuérdate, es la experiencia de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dice así. Éxodo capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. ¿Qué vemos el contexto? Bueno, Moisés está pastoreando unas ovejas que no eran de su suegro. Y al irlas pastoreando, yo no creo que casualmente, yo creo que Dios estaba moviendo los planes para que Moisés llegara hasta Horeb, y subraya como dice, monte de Dios. Y cuando él estaba ahí en algún momento, a él le llama la atención un evento fuera de lo normal. Él empieza a ver un árbol, una zarza, un árbol espinoso, no muy frondoso de hojas, mucho menos de fruto. Él empieza a ver un árbol ahí que se está quemando. Y quizás al principio no es tan llamativo. Lo llamativo empieza cuando empieza a él a ver que pasa el tiempo y ese árbol que se está quemando, pues está como sin nada y no se consume. Y le nace un deseo de acercarse. El texto nos dice qué es lo que estaba ocurriendo. El ángel de Jehová, la presencia de Jehová estaba ahí en esa zarza. Y Moisés no lo sabe. Y él se quiere acercar porque, claro, él tiene curiosidad. Él hasta este momento él no sabe que es la presencia de Dios. Él sabe que es algo que está ocurriendo que él no comprende y que nunca ha visto. Y que le ha llamado la atención, que ya tiene tanto tiempo quemándose y no se consume. Entonces dice el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Fíjate cómo está entre signos de exclamación. Moisés, detente Moisés, un momentito. Moisés, no tan rápido. Dios, sabiendo que Moisés tenía en su corazón esa curiosidad, ese deseo de acercarse a ver qué era, sin saber que era la presencia de Dios, Dios lo detiene. ¿Por qué lo detiene, mis hermanos? ¿Por qué lo detiene? Si no, ¿qué no estamos diciendo que a Dios le gusta que nos acerquemos a su presencia? Entonces, ¿por qué le dice, hey Moisés, un momento? Dice, y él respondió, heme aquí. Empieza una conversación entre Dios, su presencia que estaba en esa zarza, y Moisés le dice, heme aquí, y se detiene. Y fíjate lo que le dice Dios. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés, un momento. No es que no quiera que te acerques, sí, quiero que te acerques. ¿Por qué? Porque mi deseo es que te acerques a mi presencia. Me gusta que ustedes se acerquen a mi presencia, pero Moisés,
Tú tienes que acercarte a mi presencia como yo te demande que tú te acerques a mi presencia. ¿Y qué es lo que le dice? Quita el calzado de tus pies, Moisés, porque el lugar donde estás pisando, y más ahora que te vas a acercar, es tierra santa. Y no es que esa tierra tuviera algo especial, fuera lo normal, sino era tierra santa, porque en ese momento la presencia de Dios estaba ahí. Y Dios le dice, no es que no te acerques, sí, acércate, pero quita el calzado de tus pies. Dame reverencia, Moisés, porque yo soy un Dios temible, un Dios grande. Amén, hermanos. Entonces tú te fijas, tú notas cómo a Dios le agrada que tú te acerques a Él. Pero ¿cómo? Con temor, con reverencia. Y si algo hay en tu vida, en este caso, lo que Dios le señaló a Moisés fueron sus sandalias, pues en nuestras vidas es el pecado, amados hermanos. Yo no puedo venir a querer encontrarme con Dios, aun cuando ya el encabezado anterior nos enseñó lo benéfico que es venir ante su presencia y tener relación con su presencia. Yo no puedo venir como yo quiera a la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios mismo tuvo que detener a Moisés. Moisés no sabía qué estaba pasando. Moisés, detente, porque aquí es tierra santa. Quita el calzado de tus pies. ¿Amén, hermano? Ese calzado representa el que yo no puedo venir delante de Dios como yo quiera, como a mí me plazca, como yo vengo. Yo tengo que tener reverencia delante de Dios. Por eso es que el texto de Eclesiastés nos dice que les irá bien a los que temen ante su presencia, no solamente a los que vienen a su presencia, porque venir a su presencia, hasta el inconverso está en su presencia, aunque no lo sabe. Pero le irá bien a aquellos que aman estar en su presencia y temen para poder estar en su presencia. Ahora yo quiero que veas la reacción de Moisés. Una vez que él escuchó esto, quítate el calzado, aquí es tierra santa. Dice, y dijo, está hablando todavía Dios desde la zarza: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué ocurrió en Moisés, hermano? Un temor reverente. Un temor reverente. ¿Cómo logró Dios ese temor reverente? Bueno, yo quisiera que imaginaras un poquito, echaras a volar tu mente. Moisés está enfrente de una zarza, ¿estamos de acuerdo? A lo mejor nada significativo, y le llama la atención que esta está ardiendo, se acerca o escucha una voz, y esa voz le dice, yo soy el Dios de tus padres, y los menciona por nombre. Soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés en ese momento entendió, quien me está hablando de la zarza es alguien que verdaderamente me conoce. Me conoce porque me está mencionando a mis antepasados, en orden, claramente, y se está presentando como el Dios de ellos. ¿Dónde estaban sus padres en ese momento, hermano? Estaban durmiendo en el polvo de la tierra. Pero sin embargo Dios dice, yo soy el Dios de ellos. No dice, yo fui el Dios de ellos. Yo soy el Dios de ellos. Y Moisés teme. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En él nació un temor reverente delante de su Dios, que seguro estoy que le marcó el resto de su vida. Amén, hermanos. Entonces, ¿yo puedo venir a la presencia de Dios? Sí, porque no solo puedo, estoy, y aparte es la voluntad de Dios que yo me acerque ante su presencia. Entonces, primer punto, ¿lo entendemos? Dios quiere que yo me acerque ante su presencia. Qué bueno, Dios, aquí estoy. No, pero espera un momento, antes de que te acerques, yo demando, dice Dios, yo demando una forma de cómo tú te acerques a mi presencia. Y esa forma es con reverencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Entendemos la palabra reverencia? ¿Qué es reverencia, hermano? Respeto. ¿Qué más? Humildad. ¿Qué más? Honor. Amén. ¿Qué más? Reverencia es que yo reconozca el tamaño de quien está enfrente de mí. La santidad del que está enfrente de mí. Moisés dijo, yo no quiero ni ver su rostro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan cuando en la pesca milagrosa Pedro sabe que había estado tratando de pescar toda la noche y nada pescó? Y luego Cristo se acerca y dice, hazlo una vez más, y sacaron gran cantidad de peces. ¿Te acuerdas cuál fue la reacción de Pedro? Inmediata.
Cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. En él cayó, hermano, una conciencia de reverencia ante la persona que estaba enfrente de él. Eso es lo que debe de ocurrir en nuestras vidas cuando nos presentamos delante de él. Yo hago una pregunta, hermanos. ¿Así venimos a la iglesia? Hablando de la iglesia, porque la presencia está en todos lados. ¿Así venimos, hermano? ¿Venimos con temor reverente o venimos a las carreras? ¿O venimos renegando? O es más, venimos en contra de nuestra voluntad. O venimos con un pleito previo en la mañana. O venimos con sueño. Porque el sueño también es irreverencia delante de nuestro Dios. O estamos aquí y estamos volteando el reloj. Y estamos volteando el reloj. Y estamos esperando que se termine el culto. Porque eso también es irreverencia delante de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces no podemos presentarnos delante de Dios por más que ya hayamos entendido lo bueno y lo agradable que es venir ante su presencia. No puedo presentarme como si nada. Yo tengo que venir delante de Él con una actitud de temor y reverencia delante de Él. ¿Por qué? Porque tengo que conocer su grandeza y su santidad, hermano. Amén. Él es un Dios santo completamente. Amén. No hay en Él, como dice en 1 Juan, no hay en Él nada de tinieblas en Él. Por lo tanto, yo tengo que venir con reverencia delante de Él. Amén. Pero esa fue la experiencia de Moisés. Ahora quiero que vean la experiencia del pueblo, porque se intensifica un poco más en la experiencia del pueblo. Ahí mismo en Éxodo, solamente caminen al capítulo 19, versículo 9 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, escucha bien esto, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. ¿Cuál era la intencionalidad de Dios en este pasaje? Mira, Moisés, esto ocurre cuando apenas van saliendo de Egipto. Tienen poco en el desierto. Y sabe que viene un camino arduo. De hecho, pasarían 40 años. Y sabe que el pueblo es muy dado a ser duro de cerviz, a ser un pueblo que reniega. Entonces dice Moisés, te voy a ayudar un poco. Yo voy a permitir que este pueblo vea mi gloria, convivan con mi presencia para que vean lo alto y sublime que yo soy. Y él dice, yo voy a venir, versículo 9, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Hermano, qué escena. Dios dijo, yo voy a hablar contigo y el pueblo va a escuchar audiblemente mi voz. Qué maravilla, ¿no, hermano? Escuchar audiblemente la voz de Dios. Dice, ellos van a oír que yo estoy hablando contigo. ¿Por qué? Porque yo quiero infundir en ellos, no un miedo, yo quiero infundir en ellos un temor reverente. Porque de ahí en adelante van a andar delante de mi presencia. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vengo contigo, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y escucha, fíjate cómo se prepara este encuentro ante la presencia de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Cuándo iba a ocurrir este encuentro, hermano? Dentro de 3 días, ¿estamos de acuerdo? Dentro de 3 días iba a ocurrir este encuentro, pero Dios dice, no es como quieran, no es como anden, es con un respeto a mi presencia. Así que les voy a dar 2 días, para que en esos días se preparen. Por eso dice, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término, escucha, o límite, señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Incluso
Dijo, prívense de estar con mujer, los que tienen mujer. ¿Por qué? Porque estos 2 días nos vamos a guardar para podernos presentar agradables delante de Dios. Y te fijas cómo Dios le dijo, marca un límite, porque cualquiera que traspase el límite, sea animal o sea hombre, sin duda morirá. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces la presencia de Dios, claro, Dios quiere tenerla con nosotros, pero la presencia de Dios demanda una forma de cómo acercarnos delante de Él, y esa forma es con temor y reverencia, sabiendo su santidad y su grandeza. Ahora yo quiero que veamos ahí mismo qué es lo que ocurrió. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Yo creo que esto ya llamaría la atención, porque dice cuando vino la mañana, o sea, el sol apenas estaba saliendo. Y en eso se empezó a nublar otra vez, porque dice que vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó el campamento del pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. ¿Te imaginas esa escena, hermano? ¿Qué hubiera sentido tu hermano? Temor, porque Dios le estaba contestando con una voz tronante. Vamos a ponerlo en paralelo, para que sea algo imaginativo. Cuando tú escuchas en medio de un aguacero, el tronido, y luego imagínate que dentro de ese tronido, tú identificas que no es solo un tronido, sino que son palabras. Tú estás oyendo las palabras porque Dios le está contestando a Moisés, están teniendo una comunicación, y cada vez que le toca hablar a Dios, tú escuchas de una manera fuerte y tronante. Hermanos, si nosotros seguimos leyendo, dice que ellos dijeron, ya no, mejor habla tú con Dios y nosotros aquí esperamos, no vaya a ser que nos consuma. ¿Por qué? Porque era un momento tan impactante, esa es la palabra, tan impactante. ¿Por qué? Porque era la presencia de nuestro Dios. Ahora, vean este detalle. Vean el detalle en el versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno. Escucha, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, ¿cómo estaba el monte, hermano? El monte estaba temblando, la tierra no. El monte estaba temblando. Imagínate el temor que debe haber sentido. Ahora yo tengo una pregunta. Si el monte tiembla ante la presencia de Dios, ¿quiénes somos nosotros para no tener ninguna reacción ante su presencia? Cuando la presencia de Dios viene, hermano, y se comunica con nosotros, lloramos, ¿o no? Nos desahogamos. Algunos otros levantamos nuestras manos y parece que perdemos el control de nuestras manos porque empiezan a temblar. ¿Por qué? Porque ante la presencia de nuestro Dios, ¿quién se puede contener? Cuando Él es un Dios fuerte y temible, santo y digno de toda gloria, lleno de poder. El monte, hermano, temblaba. Por eso, hermano, a mí me gusta cuando estamos en la adoración cerrar mis ojos, porque si yo cierro mis ojos, yo sé que voy a sentir su presencia. Quizás voy a llorar, quizás voy a levantar mis manos, quizás solo Dios lo hace. ¿Por qué? Porque esa es su presencia. ¿No es maravilloso, hermano? Eso es lo maravilloso. Ahora, ya que estamos aquí, en este momento, cuando Israel tiene esta experiencia, porque hablamos de la experiencia de Moisés, ahora estamos hablando de la experiencia del pueblo. ¿Y qué más te dije que íbamos a ver? La experiencia de nosotros, nuestra experiencia. Vayan a un texto en Hebreos. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 18. Lo leo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. O sea, el escritor de Hebreos está haciendo mención de aquella experiencia que ocurrió en Sinaí, cuando la presencia de Dios descendió en esa nube. Y dice que nosotros, no nos hemos acercado a ese monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta
y a la voz que hablaba, esa voz de la que hablamos de Dios, una voz tronante, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Cayó un temor reverente ante ellos, ya que no nos hable Dios. Moisés, habla tú solo con él, y luego vienes tú y nos dices con voces ya de hombre a hombre lo que Dios quiere, porque esa voz es temible. Dice, los cuales, los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Aún mismo Moisés, hermano, claro, Dios permitió por un momento ver su gloria, ver su presencia. Y mismo Moisés tenía temor de esta presencia, un temor reverente. Pero escucha, dice que no nos hemos acercado a eso. O sea, a nosotros no nos tocó esa experiencia. Y escucha lo que dice el verso 22. Sino, ahí está, otra vez, ese contraste. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nosotros en este tiempo, en el cristianismo, hemos tenido una mejor experiencia que la que ellos. Aunque esa experiencia que estamos hablando en el Sinaí fue terrible, fue majestuosa. Dice que nosotros nos hemos acercado a cosas mejores. Si tú notaste, de entre las cosas que describe, dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre de Jesucristo. O sea, nuestra experiencia al acercarnos a Dios a través de Jesucristo es una experiencia todavía mayúscula a lo que fue en el Sinaí. Amén, hermanos. Esa es nuestra experiencia. Entonces, si ellos, la experiencia que tuvieron les causó una reverencia, un temor santo, ¿qué debería de hacer a nosotros la experiencia que tenemos en habernos acercado a Jesucristo? ¿Qué debería hacer en nuestras vidas? Nadie lo sabe. Debería de producir en nosotros todavía un temor más grande para que esté sobre nosotros. Claro, la libertad de acercarnos a Él, pero con una reverencia extrema. Amén, hermano. Y muchas de las veces nos queremos acercar a Dios como sea. Con mi pecado, el de ayer. Con mi pecado, el de ayer, que no he pedido perdón. Y creo que con venir cumplo delante de Dios. Hermano, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque hay muchos ejemplos de personas que por un pecado fueron fulminados en el momento porque no valoraron la presencia de Dios al que se estaban acercando. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Los cuales vendieron una propiedad, los cuales trajeron una parte de la propiedad, los cuales mintieron a Pedro y le dijeron, la vendimos en menos. Y Pedro les dijo, ¿por qué ha llenado Satanás su corazón? Y en ese momento, primero el esposo cayó muerto, fulminado. Y lo sacaron los jóvenes. ¿Por qué, hermanos? Porque él no valoró ante qué presencia él se estaba acercando. Y luego llega la esposa y le dice Pedro, oye, ¿con que vendiste en tanto? Y la mujer le dice, sí. ¿Por qué le dijo eso? Porque se había puesto de acuerdo con el marido. Y Pedro rápido, con que también tú. Bueno, mira, estos jóvenes que vienen entrando acaban de ir a enterrar a tu esposo y también te llevarán a ti. Y en ese momento cae fulminada. ¿Por qué, hermanos? Porque un pecado, un solo pecado basta. Basta, hermano, un solo pecado para ofender la santidad perfecta de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y a veces no hemos caído fulminados por un solo pecado. Y no es el único ejemplo. Adán y Eva, por un solo pecado, fueron expulsados. Hay una ocasión donde David intenta trasladar el arca
con júbilo y gozo, llevan el arca entre un carro nuevo y dos bueyes que la van tirando, y ahí van dos de los hombres fieles de David cuidando del arca, y en uno de esos trastabillea uno de esos bueyes y el arca se quiere caer, y lo primero que hace uno de ellos es tratar de contenerla para que no se caiga el arca, y en ese momento cae fulminado. Pero hermanos, si él lo que quería hacer es que el arca no se cayera. Sí, pero esa no era la manera en que Dios había dicho que el arca fuera trasladada. Él había dicho que solo los levitas tenían que trasladar el arca, y sin embargo David lo hizo conforme a su propia manera. O sea, David quiere hacer las cosas a su manera, y no hacemos también nosotros muchas veces así. Nos acercamos a Dios, sí, y pensamos que con eso ya. ¿Por qué? Porque ya cumplimos, Dios. Pero nos acercamos como queremos, sin que nuestras vidas estén santificadas, sin que nuestras intenciones sean limpias delante de Dios. Hermano, perdón, los hijos de Eli, hermano, por un solo pecado. Entonces, solamente es porque la misericordia de Dios ha estado sobre nuestras vidas que no hemos sido consumidos. ¿No ese es un motivo de darle gracias a nuestro Dios, hermano? Gracias a Dios, porque yo también he cometido pecado. Yo también he venido a este lugar y tal vez en ese momento he estado enojado con alguno de ustedes y no he sido consumido. Yo tal vez alguna vez he venido a este lugar y hay algo que he ocultado, que nadie de ustedes sabe y que Dios sabe. Y eso es una irreverencia delante de nuestro Dios. Y Dios pudiera hacer que cada uno de nosotros cayéramos fulminados delante de su presencia. Por eso su presencia es benéfica para nosotros y Dios quiere que nos acerquemos, pero Él lo hace con un estándar. ¿Cómo? Con una reverencia y un temor delante de Él. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén hasta aquí? Una pregunta, ¿cuántos quieren seguir buscando la presencia de Dios? A lo mejor ya no va a querer, hermano, a lo mejor ya va a decir, no, pues si es así, mejor ya no busco su presencia. Cuando hemos visto que a los que buscan su presencia les va bien, están guardados porque les va bien. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Yo quiero que leamos, que tengamos esta explicación clara en nuestra vida de por qué, siendo como somos, no somos fulminados con nuestro pecado. Yo quiero que vayan a Hebreos, capítulo 9. Fíjate, de aquí en adelante voy a hablar de qué es lo que nos hace aptos. Salud. ¿Qué es lo que permite que tú y yo no caigamos fulminados en esos descuidos que nos acercamos a Dios irreverentemente? A ver, hermano. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Fíjate. Y deseo que presten toda la atención, hermano. Que tengamos clara la idea que voy a exponer. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y escucha, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué obtuvo Cristo, hermano? Eterna redención. ¿Para quién? Para nosotros. Él es el conquistador de nuestra salvación. Ahora nota cómo dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él por su propia sangre, hermanos, Él compró esa eterna redención. Y nota lo que dice el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas, escucha, a los inmundos. Esto era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el tabernáculo, en el templo. Cuando en el día de la expiación se degollaban estos animales y luego con la sangre se rociaba sobre ellos. Por eso menciona este tipo de sacrificios, de procedimientos. Y dice, porque si esa sangre rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, fíjate, para la purificación de la carne, o sea, para lo exterior. Esa sangre servía para hacer un poco de paz entre Dios y, como dice ahí, los inmundos, los pecadores. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si esa sangre de toros, de machos cabríos, de becerros, servía para ser rociada sobre los inmundos,
Y esos inmundos eran considerados limpios en cuanto a lo exterior, de manera que no perecieran por su pecado. ¿Cuánto más dice el escritor hebreo? La sangre de Cristo, rociada sobre nosotros, limpiará, fíjate cómo dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios. Por eso nosotros podemos servir a un Dios santo. Cuando yo soy imperfecto, cuando a veces mi mente no capta la grandeza de su santidad, cuando a veces mi reverencia va delante de mí al presentarme delante de Dios, por eso no caigo fulminado, porque la sangre de Cristo Jesús aboga por mí y por ti. Gloria a Dios por eso. De otra manera, hermano, cada irreverencia me costaría la vida a cada uno, pero es por su misericordia. Ahora quiero los otros versículos ahí mismo de ese Hebreos capítulo 9. Mira lo que dice en el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Él se ofreció para presentarse ahora por nosotros. Él es nuestro abogado. Amén. Es nuestro abogado. Él está presentándose delante de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, escucha, para quitar de en medio el pecado. Él se presentó una vez con su propia sangre para quitar el pecado de en medio. ¿Cuántos dan gracias por eso, hermano? Él quitó nuestro pecado. Ahora lean, denle una vuelta al capítulo 10. El capítulo 10, ven lo que dice en el versículo 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote, hablando de los sacerdotes humanos, están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Te fijas el contraste entre los sacrificios que había en el tiempo de la ley? Se ofrecían continuamente y nunca podían quitar el pecado. Nunca podían. Por eso cada año tenías tú que venir otra vez y volver a ofrecer otro sacrificio por tu pecado que nunca se podía quitar. Pero con el único sacrificio de Cristo fuimos nosotros hechos libres, limpios. Sigo leyendo ahí mismo. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿No es eso maravilloso, hermano? Lo que pasa es que a veces nosotros no lo sabemos. O lo que pasa es que cuando lo sabemos, que con una sola ofrenda su vida nos hizo perfectos delante de Dios, no lo valoramos. No valoramos, hermano, que nosotros recibimos el buen visto de Dios solamente por el sacrificio de Jesucristo a favor de nosotros. Dios nos ve bien, aunque nosotros nos equivocamos. Amén, hermanos. Entonces no lo valoramos. Y entonces venimos a su presencia como sea. Yo no puedo venir como sea, hermano, porque para yo poder venir a su presencia, Cristo tuvo que morir por mí. Por eso yo tengo que tener en mi mente, en mi corazón, el saber de que mi conducta tiene que ser lo más apegada a la santidad de Él que pueda. Amén, hermanos. Claro, no lo voy a lograr, no va a ser perfecto, pero mi voluntad y mi intención tiene que ir doblegada delante de Él. Yo no puedo presentarme delante de su presencia y jactarme de su presencia y decir soy cristiano cuando vivo una vida completamente indiferente a la santidad de Dios y me conduzco como me da mi gana. No puedo. Simplemente no puedo. Porque es una irreverencia en la cual yo me estoy jugando cada día la vida. Que sea ese el último de los días que Dios lo permita y diga hasta aquí. Hermanos, ¿cuántas oportunidades nos ha dado Dios? ¿Una? ¿Dos? Muchas oportunidades. Pero Él pudiera decir, esta fue la última que yo te di. No has apreciado ni valorado mi misericordia. ¿Qué más da que yo te deje más días? Si al final de cuentas en tu corazón no se ha hecho un proceso de arrepentimiento.
y pudiera ser el último de tus días. Amén. Y quiero terminar, hermanos. Quiero terminar ahí en Hebreos capítulo 10. Con esto cerramos. Esta es la conclusión de la predicación. Hebreos 10, verso 19. Así que, hermanos, fíjate cómo incluso el texto nos lo da como conclusión. Así que, esta es la conclusión. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Eso es lo maravilloso. ¿Alguien recuerda quién podía entrar al lugar santísimo? ¿Quién? El sumo sacerdote. ¿Estamos de acuerdo? O sea, solamente una persona en todo el pueblo podía entrar al lugar santísimo. ¿Cuándo? Una vez cada año, hermano. Una vez cada año. Y ahora el texto nos dice a nosotros, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, hermanos, está hablando en plural. Por lo tanto, ¿quién puede entrar al lugar santísimo, hermanos? Cada uno de nosotros podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cuándo, hermano? Todos los días. Todos los días puedo entrar al lugar santísimo y conectarme con la presencia de Dios y humillarme ante Él y recibir de Él todos los días. Es algo maravilloso. Por eso te digo que esta es la conclusión. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y nota por qué tenemos esa libertad. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Fíjate, un camino nuevo y vivo que antes estaba cerrado. No hay paso. Ahora Cristo, con su muerte, abrió ese camino para que cada día, si tú lo quieres y si tú lo necesitas, tú vengas ante su presencia, ante Él. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, escucha la conclusión. Escucha la conclusión. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto no te está pidiendo que tú lo hagas. Esto te está informando que ya fue hecho por ti. Gloria a Dios por eso. Vuelvo a leerlo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Eso ya ocurrió en nuestras vidas, con el perdón de nuestros pecados. Y lavados los cuerpos con agua pura. Tú ya fuiste lavado, hermano, hermana, en la regeneración de tu salvación. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero. Ese así es el llamado a nosotros. Acércate. Desde un principio vimos en el Salmo 100, que dice el salmista, venid ante su presencia. ¿Te das cuenta cómo Dios no ha cambiado? Dios quiere tener todavía comunicación y comunión con nosotros. Amén, hermano. Y lo tendrá cuando estemos en su presencia completamente. No habrá nada que estorbe. Pero mientras, acerquémonos con corazón sincero. Verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar, o sea, sin que un día sí y un día no. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y escucha, nuestro deber entre hermanos. Eso es para con Dios, nuestra relación vertical, Dios y nosotros, pero nuestra relación horizontal, escucha. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? En pocas palabras, acércate. Acércate porque Cristo abrió ese camino que antes no estaba abierto. Cristo lo abrió para que tú te puedas acercar. Mantente firme y también coopera y colabora con tus hermanos para que todos lleguemos a buen puerto al final. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Cuánto le dan gracias a Dios, hermano? Que podemos tener comunión con su presencia. Y en esa comunión no caigo fulminado, hermano, aunque debería, por ser indigno. Solamente por Jesucristo y por su sacrificio es que su presencia no me consume. Al contrario, su presencia me da gozo, su presencia me fortalece, su presencia me da dirección, su presencia, como dijo Jesse, me da identidad, su presencia me sostiene, su presencia me ayuda a seguir adelante. De hecho, si tú lees en Éxodo 33,
Moisés le dice a Jehová, tú has dicho que saque al pueblo, pero no me has dicho quién va a ir delante de mí. Y Jehová le dice, mi presencia irá contigo. Y Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, mejor no lo saques de aquí. Y Jehová le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Ojo, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque para llegar a gloria, su presencia va con nosotros. Y su presencia en esta vida nos da descanso. Dios te bendiga en esta tarde.